Hola, ya, buenas noches todavía. Queda esta clase y la próxima. Hoy día vamos a hablar de mamífero. Perdón, déjame que me concentro. De reptiles. Nuestra clase. ¿Y dónde está el compartir pantalla? No lo encuentro. Compartir acá. Entonces vamos a compartir mi escritorio. Y acá tengo esta PPT lista. Y bueno, vamos a hablar de reptiles entonces. Y los reptiles son, de hecho, la respuesta evolutiva a los anfibios. Los anfibios, como vimos la sesión anterior, son un grupo de animales que lograron conquistar el medio terrestre, pero no les fue muy bien porque no les fue muy bien en el medio terrestre, porque eran muy dependientes del agua. Lo primero era que tenían un huevo que necesitaba agua para vivir, y además tiene una etapa larvaria que era acuática completamente. La mayoría de los casos hay un montón de adaptaciones, pero en general. Y además esta piel que tenían delgada, glandular, húmeda, que en varias características que perdían mucha humedad. Y además eran ectotermos, entonces ellos, los anfibios, no eran muy exitosos ni en lugares muy fríos ni en lugares muy secos. Y aparecieron estos animalillos, los reptiles, que llegaron para conquistar los ambientes secos. Los reptiles son los primeros de un grupo en el que pertenecemos nosotros, que somos los animales amniotas, que somos, entre comillas, independientes del agua. ¿Por qué entre comillas? Porque todos nuestros cuerpos tienen un gran porcentaje de humedad, entonces sí necesitamos agua para vivir, pero mucho menos. ¿Ya? Entonces, este linaje, este amniota ya tienen un huevo con cáscara. Entonces cada huevo es bien interesante porque cada huevo es una pequeña laguna. Entonces cada animalito tiene su laguna personal y pasan todas las fases acuáticas, las mismas fases que pasan los anfibios en el agua. Ellos la pasan en esta laguna personal, que es este líquido amniótico que está en esta membrana que se llama amnios. Y además tienen otras membranas como el alantoides, por ejemplo, que es esta membrana que está acá, que retiene los desechos nitrogenados. Acá está el vitelo, que es lo que, como se alimentan, los huevos son bien complejos. Y además está el corion, acá la última, antes de la cáscara, en el que el aire circula y el CO2 circula libremente. La cáscara es porosa, es decir, está conectada con el ambiente y la cáscara respira. Entonces están conectados, pero evita la pérdida de humedad. Bueno, entonces, ¿qué aporte biológico? Lo primero está este huevo con cáscara y con unas membranas extraembrionarias. Y además, para compensar, siguen teniendo una piel seca y altamente queratinizada. Así como los anfibios tienen una piel muy glandular, los reptiles no tienen ninguna glándula cutánea. Entonces, están hechos para aguantar, ¿cómo se llama esto? Climas áridos. ¿Ya? Y además esta piel seca y queratinizada también los protege contra heridas, qué sé yo, con este ambiente tan hostil que es nuestro ambiente externo. Los músculos de la mandíbula son más grandes, además tiene una abertura en el cráneo que se llama abertura temporal, que hace que se puedan insertar algunos músculos de la mordida y tienen las mordidas mucho más poderosas. Desde que aparece el huevo con cáscara, nos olvidamos de la fecundación externa. Toda la fecundación ahora es interna porque es imposible, tiene una lógica, es imposible que un huevo con una cáscara de calcio pueda ser atravesado por un espermatozoide. Entonces, y además tiene un riñón bien especial, tiene un riñón que se llama metanéfrico y que elimina como desecho nitrogenado el ácido úrico. Nosotros eliminamos urea y la urea arrastra sal. O sea, perdón, la urea arrastra agua. Y además eliminamos nosotros sal por la orina, entonces arrastramos más agua. Y los reptiles que lo que hacen, eliminan este ácido úrico que es casi insoluble en agua. Entonces cuando vemos una deyección de un reptil, de un ave también, vemos una parte oscura, que son los desechos digestivos, y una parte blanca, que son los uratos, la orina, el ácido úrico en este caso. Y además ellos tienen una glándula para eliminar sal. Entonces la sal no se elimina por vía renal, por vía urinaria más bien, sino que se elimina por esta glándula especializada y otra posibilidad de ahorrar agua.
Y además ellos no tienen asa de Henle en el riñón también que le ayuda a concentrar el agua. Ese concepto se llama uricotélicos, que las aves y los reptiles son uricotélicos porque eliminan sus desechos nitrogenados como ácido úrico. Bueno, estos son realmente los primeros vertebrados realmente terrestres, 8.200 especies descritas, y una era los reptiles que fue una explosión de ellos, hubo muchos reptiles distintos, entonces pese a que hay muchos registros fósiles, todavía no se sabe muy bien la historia perfecta porque hay muchos paralelismos, es difícil esta historia pese a la abundancia del registro fósil. Bueno, nosotros vamos a separar los reptiles en tres grupos dependiendo del tipo de cráneo que tengan. Ya nosotros el criterio que vamos a utilizar es la presencia de un arco, que se llama de un arco temporal, y que hay especies que no tienen, o grupos en verdad que no tienen, un grupo que tienen dos y otro grupo que tienen una. Entonces, este, este arco lo vamos a llamar, o abertura lo vamos a llamar apsis. Entonces los anápsidos son los que no tienen apsis, entonces no tienen abertura temporal, que este cráneo que está acá, ¿ya? Y las tortugas son los representantes ahora de ese. Después están los diápsidos, que acá están todos los reptiles menos las tortugas, y ellos tienen diápsidos, dos aspis, dos aberturas temporales, ya están acá. Entonces, y acá hay varios grupos. Están los lepidosaurios, que son los ictosaurios, y todos los reptiles actuales que conocemos, serpientes, iguanas, lagartos de todo tipo, varanos, están ahí. Y los arcosaurios, que son más evolucionados, y este grupo entonces tiene los antepasados de los cocodrilos y las aves actuales. Y hay un grupo también que está, también en diápsidos, están todos extintos, que son los sauropterigios, que son todos estos Nessie y estos grandes animales con aletas. Y otro grupo que tienen solamente una abertura temporal porque se fusionaron las otras dos que se llaman sinápsidos, que son unos reptiles mamiferoides que más adelante vamos a ver que dieron origen a nuestro grupo, a los mamíferos. Bueno, hay una discusión muy interesante porque cuesta mucho sacar a las aves del grupo de los reptiles. Ya están muy emparentadas, esto también es muy reciente, está en plena discusión. Entonces, hay muchos evolucionistas que dicen que no, que las aves son reptiles, que no hay ninguna razón para sacarlos, pero nosotros en el contexto de nuestro estudio de medicina veterinaria sí los vamos a sacar porque tienen implicancias médicas, tienen hartas diferencias, el metabolismo mucho más acelerado de las aves, son endotermas, tienen temperatura corporal regulada por su metabolismo, y si eso sí tiene implicancias clínicas y médicas, entonces por eso lo vamos a tomar nosotros con ese criterio. Bueno, acá están los grupos, las tortugas, los cocodrilos, los escamosos, que son todos los lagartos que conocemos casi, menos las cocodrilos las tortugas y los cocodrilos, y el tuatara, que es una joyita de la naturaleza que la vamos a ver en un ratito. Bueno, esta foto nos dice todo. Miren, la foto de la izquierda, huevos de anfibio, sin cáscara, necesitan humedad. Acá vemos los vitelos y acá vemos un huevo de un reptil que está eclosionando uno y ya pasó toda su etapa acuática adentro de esta mini laguna. ¿Ya? Bueno, además, ¿qué características tienen? Miren las mandíbulas. Acá tenemos un cocodrilo del Nilo agarrando a un ñu y lo agarra con una fuerza, una potencia impresionante. Estos animales son muy fuertes, son peligrosos para los humanos, incluso serían si estuviéramos en contacto con ellos. Y este gran cocodrilo lo toma como si fuera cualquier cosa. Acuérdense acá que la fecundación siempre es interna, desde que aparece el huevo con cáscara, y ellos tienen un órgano copulador que se llama hemipene, y que es bastante característico, se usa mucho para sexar especies, y cada especie tiene su propia forma de hemipene. Y tiene un sistema circulatorio más efectivo y una presión sanguínea más alta que los anfibios, especialmente en el grupo de los varanos. Ese grupo tiene alta presión sanguínea y son animales que cazan a sus presas por persecución, que es muy raro en los reptiles. Normalmente tienen una estrategia que se llama sit and wait, que es de gastar poca energía, de esperar. Ellos pueden esperar mucho tiempo y lo hacen así, pero los varanos sí cazan corriendo. Bueno, los pulmones
mucho mejor desarrollado que los anfibios. Acá ya se acabó el cuentito de la respiración cutánea, ellos respiran solamente por pulmones. Entonces tienen, como es esto, estas estrategias que ya habíamos mencionado para evitar perder agua, que era este riñón metanéfrico y que eliminaban ácido úrico, eran uricotélicos, no tenían asa de Henle y además tenían una glándula de sal, entonces no eliminaban la sal por la orina. ¿Ya? El esqueleto mucho mejor desarrollado que los anfibios, mucho más duros, y aparece la primera corteza cerebral verdadera, el neopalio, y además tienen una estructura especializada para el olfato que se llama órgano de Jacobson, que lo vamos a tomar un poquito más duro cuando veamos las serpientes. Bueno, los anápsidos, la subclase anápsido, tiene un orden que están los testudines y los quelonios, que son las tortugas, y descienden de un linaje súper antiguo, y ellos se han mantenido con la misma forma hace mucho tiempo. Ya tienen esta coraza que tiene dos partes, en la espalda espaldar y plastrón en la parte ventral. Y bien interesante porque esta caparazón que tienen las tortugas, si la vemos en la imagen de la izquierda, vemos que la caparazón por dentro es la fusión de costillas, que están perfectamente fusionadas y son más anchas y forman esta estructura, e incluso se fusiona la columna vertebral. Y acá tenemos la cintura pectoral, la cintura pectoral, perdón, la cintura pélvica, que también se fusiona en esta estructura. Entonces dicen que la cintura esquelética y como sea esto, y las dos están ubicadas en la cavidad torácica porque en el fondo el tórax es como al revés, pero bueno. Una cosa interesante es que de este grupo ningún representante tiene dientes, todos tienen unas placas córneas y muerden muy fuerte, sí, pero no tienen dientes, nunca, jamás. ¿Ya? Bueno, ellas no pueden expandir su pecho para respirar, están, como sabes, esto en una caja, entonces usa unos músculos abdominales, ojo con la anestesia, implicancia médica, si uno anestesia a uno de estos animalitos, tiene que respirar por él desde que se duerme hasta que despierte. ¿Ya? Y algunas tortugas pueden bombear un poquito de agua con su boca y ya. Y como sabes esto, y pueden respirar un poquito más por la boca, pero no tan importante como los anfibios, por supuesto. El encéfalo pequeño, buen oído medio interno, no escuchan tan bien, pero sienten vibraciones, pero sí tienen muy buen olfato y tienen una buena vista, incluso buena percepción de colores. Acá vemos su reproducción, ellos tienen una estrategia bien interesante en la que ponen muchos huevos, tienen muchas crías, pero no cuidan a sus crías y las crías tienen una gran mortalidad. Entonces una estrategia muy común en biología y bien interesante porque no tienen cromosomas sexuales, entonces el sexo de las crías depende de la temperatura de incubación. Entonces, si son muy bajas las temperaturas, producen más machos. Se han hecho estudios que llegan como desde los 39 grados, como el pico que es 50 y 50. Me imagino que variará con la especie, con los lugares. Y como sea esto, pero sí importante y asociado a la temperatura de incubación, el sexo de las crías. Ya la fecundación siempre interna, ya lo dijimos, ponen huevos, son ovíparas. Y bueno, eso es lo que hemos dicho. En- Hay grandes tortugas marinas, la laúd es la más grande, que pesa 725 kilos, como una gran vaca, son animales muy grandes, muy bonitos. Y algunas caparazones son bien especiales porque vemos acá al medio una tortuga cofre que es capaz de encerrarse completamente en su caparazón. Y acá vemos una tortuga mordedora, hay varias especies distintas, no sé cuál es, que tiene un caparazón que difícilmente se protege con él, pero tiene una mordida muy potente y que se puede defender con eso. Bueno, en Chile hay varias especies de tortugas marinas, estas son las especies que hay, y está esta tortuga que llegó en una especie introducida, que es la tortuga chilena, pero no es chilena, es argentina, es un error en el nombre científico, y llegaba mucho como tráfico, sobre todo desde en los años 80. A mí me tocó, por la edad que tengo, ver muchas de estas tortugas y muchas se escapaban de las casas y llegaban a hábitat silvestre, pero nunca lograron establecerse. Entonces acá, para que tengamos claro el concepto de una especie introducida, una especie que alguien la lleva a un lugar al que no pertenece evolutivamente, pero no una especie invasora porque le fue mal. Si se hubiera podido reproducir, sería una especie invasora. Entonces esta es solamente una especie introducida. En cambio esta, la tortuga de oreja roja, ya se ha visto que se está reproduciendo en ambientes acá en Chile. Es una tortuga que originalmente es de Florida, de Estados Unidos,
y se vende como mascota y ya sí califica como una especie invasora y bien terrible porque recordemos que los anfibios lo están pasando mal con su conservación. En Chile no es la excepción y estas tortugas se alimentan de todo, son carnívoras, entonces comen anfibios, comen larvas de anfibios, comen huevos de anfibios, comen peces, que en Chile gran cantidad de los peces de agua dulce son endémicos, es decir, solamente viven acá. Entonces, un problema invisible, pero ahí está frente a nuestros ojos. ¿Ya? Entonces, esta es una especie introducida, pero además es una especie invasora. Bueno, los escamosos entonces son estos reptiles diápsidos y que son casi todos los reptiles, el 95% de los reptiles actuales. ¿Ya? Las serpientes también aparecieron al final del Cretácico, que alargaron su cuerpo y reorganizaron sus órganos como internos. Una de las características de este grupo oro escamoso es que su cráneo es cinético, es decir, tiene una articulación doble, unas articulaciones móviles que permiten abrir mucho más el cráneo de lo que correspondería con una articulación simple, y eso, además de que les permite manipular a las presas, también le da una fuerza de mordida mucho mayor. Entonces son animales que muerden muy fuerte y además pueden manipular mucho mejor a la presa con la mordida. Ellos, sobre todo las serpientes, que son las más cinéticas de todos los cráneos que se pueden desarmar completamente, ellas no tienen brazos, entonces tienen que alimentarse solamente utilizando su boca. ¿Ya? En los saurios, un grupo que están todos los lagartos, entonces los gecko, iguanas, esquinco, camaleones, todos los lagartos que conocemos son saurios. Mira este bonito que corre sobre el agua, le dice el lagarto Jesucristo, una iguana marina, un gecko, una iguana verde, un esquinco fuego, un dragón de Komodo, un camaleón, todo parte del grupo de los saurios. Y la mayoría tienen cuatro patas y cuerpo relativamente corto, en excepción que son los luciones. La mayoría tienen párpados móviles, pero acá vemos en esta foto algunos de ellos utilizan su lengua para humedecer su ojo y limpiarlos, ¿ya? Pero más común con párpados. Y normalmente tienen buena visión diurna. ¿Cómo se sabe? Porque cuando le hacen estudios anatómicos ven que tienen muchos conos y bastones. Los conos ven colores, los bastones ven luces y sombras. Los gecos, por ejemplo, una excepción, no tienen conos, sino que solamente bastones, entonces se cree o se piensa o se sabe, no sé cómo decirlo ya, porque cada vez aparecen nuevas cosas que no verían colores y son súper nocturnos. Otra cosa importante es que tienen oído externo, las serpientes no tienen oído externo, pero se supone que no es tan importante. Pero ojo que los gecos cantan, hasta yo lo he escuchado cuando viví en Colombia. Entonces, ¿qué animal va a revelar su posición si no es por algo importante? Bueno, ellos ya solucionaron el problema, entonces pueden vivir en regiones áridas, lo que no pueden hacer los anfibios, pero todavía les va mal en el frío, entonces todavía hay ambiente que no han logrado conquistar. La piel no tiene glándulas cutáneas y son uricotélicos, orina semisólida, y algunos lagartos, como estos monstruos de Gila que están en la foto, almacenan grasa en la cola y además son venenosos. Son pocos lagartos que existen venenosos. El monstruo Gila es un ejemplo y ahora se cree, hace poco salieron unas investigaciones de que los varanos también tendrían glándulas venenosas, pero muy raro en lagartos. Y sobre los reptiles en general, las temperaturas corporales, vamos a ver distintos conceptos. Entonces, hay un concepto que habla sobre si la temperatura es variable o es homogénea. Entonces, los poiquilotermos tienen temperaturas variables en su cuerpo, es decir, una serpiente que yo le mido la temperatura varias veces al día es un animal poiquilotermo, porque si la tomo cuando hace frío va a estar fría, qué sé yo. Y un animal como nosotros, si tenemos una temperatura constante, entonces somos homeotermos. Y además, desde el punto de vista fisiológico, hay animales ectotermos que regulan su temperatura con la temperatura ambiental. Y hay animales como nosotros, endotermos, que regulamos la temperatura con nuestro metabolismo. Entonces nosotros somos endotermos y homeotermos. La serpiente, esta pitón que está ahí, sería un ectotermo y poiquilotermo. Ya hay excepciones porque, por ejemplo, hay especies de peces que viven en los abismos, donde no cambia nunca la temperatura. Entonces ellos son endotermos, perdón, ectotermos y homeotermos, pero está asociado al ambiente. ¿Ya? Y del otro lado también, animales que hibernan, por ejemplo, o que hacen sopor, serían mamíferos que lo hacen, serían un endotermo y poiquilotermo. ¿Ya? Entonces son conceptos distintos.
Bueno, hay un grupo, un suborden que se llaman los anfibenios o culebrillas ciegas, son muy parecidos como viven las cecilias, son hipogias, es decir, viven bajo tierra, y muchas especies no tienen ojos ni extremidades y viven, como sea esto, en Sudamérica y África tropical, yo tampoco nunca he visto uno, viven bajo tierra, difícil encontrarse con ellos. Y las serpientes, completamente ápodas, pero ojo que si uno toma una boa o una pitón, cerca de la cloaca puede encontrar unas uñitas, se creen que un vestigio, capaz que tenga alguna función que no se sepa, y son bien interesantes, porque tienen muchas costillas que son numerosas, cortas y anchas. Ellos cuando reptan están moviendo sus costillas y una musculatura bien, bien especial que tienen, eh, porque estas ondulaciones de las vértebras les permite reptar, pero además tiene, como sea esto, un montón de musculatura. Si alguna vez tiene la posibilidad de tocar una serpiente, fíjese la musculatura, sobre todo en esta parte de la espalda, donde nosotros tenemos unos músculos que se llaman larguísimos dorsales. Esos músculos están muy desarrollados en las serpientes. Ya, y si, como les digo, si tienen la posibilidad de tocar alguna, háganlo, bien importante. Y el cráneo mucho más cinético, vemos en las fotos que estos animales son capaces de comerse, como sea esto, presas mucho más grandes. Y para no ahogarse en ese momento, la glotis, que es el tubito por el que respiran, puede extenderse y pueden sacar su glotis para poder respirar mientras están digiriendo su presa. Bueno, la córnea ellos no tienen párpados, el ojo es fijo, entonces no pueden mover y generalmente dicen que tienen mala visión, pero ojo con las serpientes arborícolas que ellas no pueden cazar por olfato, entonces no pueden seguir a su presa, entonces así tienen visión binocular y buena porque esperan a que se pose un pajarito cerca para poder comérselo. ¿Ya? No tienen oído externo ni membrana timpánica, pero eh, pero no son sordas, ellas sí sienten las vibraciones, especialmente las del suelo, y al final las vibraciones es lo que nosotros sentimos como sonido. Y súper importante, los quimiorreceptores. Ya la mayoría ocupa esto, entonces ellos tienen un órgano que está acá marcado, que se llama órgano de Jacobson, que está con un epitelio nervioso con quimiorreceptores. Entonces la serpiente saca su lengua y está captando las partículas químicas que están en el ambiente, mete la lengua y la introduce en este órgano de Jacobson que vemos que está con todo este nervio lleno de, como sea esto, quimiorreceptores que le lleva la información directamente al cerebro. Otras serpientes, la mayoría, las pitones en este caso, y las víboras tienen termorreceptores que le ayudan para encontrar su presa en el tramo final. Entonces, cuando ya llegaron por el olfato cerca para poder dar con ella, la encuentran detectando el calor que emanan estos animales. O sea, toda la ave y los mamíferos tenemos un rango como de 10.000 nanómetros y ellos están calibrados entre 5.000 y 15.000 nanómetros. Entonces, súper importante. Y un sentido bien importante para los reptiles, depende mucho del calor. Muchas serpientes son venenosas y como esto tienen unas glándulas especiales, algunos venenos son neurotóxicos, otros son hemolíticos, hay otros distintos. Y 25.000 fallecimientos anuales, que la verdad suena harto, pero es re poco comparado a todas las formas en las que podemos morir. Y a las serpientes las podemos clasificar de acuerdo a su tipo de dentadura. Mire, y acá está justo la glotis que les contaba, esta manguerita que cuando ella come la puede extender para poder tragarse y respirar. Bueno, las serpientes no son venenosas porque son malas, son venenosas porque son muy delicadas y para ellas el menor contacto que tengan con su presa al cazar es una garantía. Entonces, qué mejor que un contacto corto, veneno, esperar y comer. Pero no todas las serpientes son así. Entonces, las serpientes aglifas no tienen dientes venenosos, ellas cazan y matan por constricción y todos sus dientes están hechos para atrapar a su presa, que no se les escape. Y como sabe esto, las boas, las pitones, las anacondas son aglifas. Después hay un grupo que se llaman opistoglifas, que tienen colmillos para inocular veneno, pero los tienen en la parte de atrás de la boca. Ellos cazan y matan por constricción, tal como una glifa, pero cuando están comiéndose a su presa, le inyectan el veneno para favorecer la digestión.
Las serpientes chilenas son opistroglifas, entonces tienen veneno, pero no son peligrosas para nosotros porque no lo ocupan para defenderse ni para cazar, sino que solamente lo ocupan para poder digerir. Y de las serpientes que tienen los colmillos adelante y que ocupan su veneno para cazar y para defenderse, vamos a ver dos grupos: las proteroglifas, el diente lo tienen fijo, las corales, las cobras son así, y las solenoglifas tienen estos dientes móviles que los tienen guardados hacia adelante, son las más modernas y cuando van a morder los sacan, entonces son mucho más eficaces. De hecho, si uno la agarra también podría morder hacia atrás. Hay que tener cuidado cuando uno maneja este tipo de animales. Ya, siempre fecundación interna. Acá hay una cópula de una anaconda que están los machos peleando por llegar a la, ¿cómo se llama esto? A la cloaca. Y ovíparas, ovivíparas y vivíparas, depende del grupo. Las víboras son vivíparas, ya tenemos estos tres modelos y pueden almacenar esperma. Los esfenodontos, bien especiales porque hay solamente dos especies, es un grupo que era muy pequeño, que apareció a principios del Mesozoico, se quedaron así, tiene un cráneo diápsido primitivo y la curiosidad de este animalito, que es muy raro, es que en la cabeza tiene un ojo. Muchos reptiles tienen un tercer ojo, pero no es verdad, ay, perdón, no es verdaderamente un ojo, sino que es, ¿cómo se llama esto? Una especie de sensor de luz ultravioleta. En cambio, este ojo del tuátara tiene restos de córnea, tiene cristalino, tiene retina, entonces es un ojo que potencialmente podría haber visto en alguna época. Ya por eso son tan llamativos. ¿Ya? Y los cocodrilos, el último grupo, que está al final, porque parecen ser los animales, los reptiles más primitivos, pero son los reptiles más modernos, de hecho están súper emparentados con las aves, y, eh, y como sabes, esto hay tres familias: los cocodrilos, que hay un cocodrilo, el hocico triangular, los caimanes con el hocico redondeado y los gaviales con el hocico puntiagudo. Ya a veces los cocodrilos cuando cierran la boca se les ve el cuarto diente de la mandíbula inferior y ahí uno puede saber que es un cocodrilo. Miren el tremendo tamaño, un cocodrilo australiano. ¿Ya? Son animales espectaculares. Una musculatura mandibular muy poderosa, abren la boca muy rápido y la cierran muy fuerte, tienen poca fuerza para abrir la boca. Y una de las características, o dos características importantes que las relacionan con las aves, es que son tectodontos, es decir, sus dientes están alojados en alvéolos. ¿Qué es lo que es un alvéolo? Es un pequeño huequito en el cráneo. Si yo tomo un cráneo de un cocodrilo y le saco los dientes, van a quedar los hoyitos de los dientes ahí en ese cráneo. Esos son los alvéolos y por eso son tectodontos. Y además su corazón es de cuatro cámaras, como el de las aves. El resto de los reptiles de tres cámaras. ¿Ya? Tiene un paladar secundario completo que le permite estar en el agua con la boca abierta, llena de agua y seguir respirando, o con comida y lo mismo. Y muchos, sobre todo los caimanes, emiten sonidos para cortejar a la hembra. Y son ovíparos y cuidado parental. Hay que tener cuidado cuando uno se acerca a lugares de reproducción. De hecho, hay especies que no son peligrosas para el hombre o para el humano, pero te pueden atacar si te acercas a los nidos. Y acá pasa lo mismo que las tortugas, no tienen cromosomas sexuales, sino que las temperaturas bajas producen hembras, más o al revés, pero la temperatura determina el sexo. Eso, muchachos, nos queda una clase más. Vamos, que se fue. Ahí se las voy a enviar ahora pronto. Entonces dejo de grabar.